¿Sabías que una princesa nacida en Moscú, con sangre india y americana, se convirtió en una de las más valientes agentes secretas que jamás pisaron la Francia ocupada? Esa princesa fue Noor Inayat Khan, también conocida como Madeleine, y su historia mezcla idealismo, coraje y sacrificio. Hoy vas a conocer quién fue desde su infancia y formación idealista hasta su misión como operadora de radio secreta, las traiciones y los momentos de peligro, y al final te revelaré un detalle poco conocido sobre sus últimos días, algo que casi nadie menciona, pero que da otra dimensión a su valentía. Noor un-Nisa Inayat Khan nació el 1 de enero de 1914 en Moscú, en un monasterio cerca del Kremlin. Su padre era un músico y maestro sufí de la India, con ascendencia aristocrática, descendiente de Tipu Sultán, y su madre era americana. Su nombre Noor significa luz, y ese rasgo de luminosidad interior se mantuvo con ella toda la vida. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la familia se mudó a Inglaterra, y unos años después se establecieron cerca de París. Noor creció en medio de un ambiente de música, espiritualidad sufí y literatura. Tuvo que asumir responsabilidades desde joven. A la muerte de su padre, siendo apenas una adolescente, cuidó de sus hermanos menores. Estudió psicología infantil en la Sorbona, música en el Conservatorio de París. Componía piezas para arpa y piano. También escribió cuentos para niños y poesía, en inglés y francés. Tenía esa sensibilidad de quien observa el mundo con ojos inocentes, pero también con una convicción moral fuerte. La injusticia la afectaba, aunque su crianza fuera pacifista. Cuando la guerra estalló de lleno y Francia fue ocupada, Noor huyó con su familia hacia Inglaterra. Allí decidió que no podía quedarse al margen del sufrimiento que veía. Se unió a la Women's Auxiliary Air Force, entrenándose como operadora de radio, entre muchas tareas difíciles. Con el tiempo fue reclutada para un cuerpo especial británico encargado de comunicaciones clandestinas. Era el primer puesto de radio mujer en Francia ocupada. Usaba el nombre clave Madeleine y la identidad falsa de Jean-Marie Renier. Su misión era conectar, transmitir información crítica desde Francia hacia Inglaterra, donde se hacían los lanzamientos de suministros, donde los puntos de encuentro de la resistencia, avisos que podían salvar vidas, planes que dependían de esas señales clandestinas. Estar en ese puesto era estar bajo amenaza constante, antenas escondidas, transmisiones cortas para evitar detección, mudanzas frecuentes de domicilio, la presión de ser descubierta. Muchos operadores antes que ella no sobrevivían más de unas semanas. Ella resistió meses, manteniendo las transmisiones a pesar del miedo, del aislamiento, de saber que estaba sola al fondo de un riesgo enorme. Pero la tensión iba en aumento. Muchas redes de resistencia empezaron a caer una tras otra. Algunos compañeros fueron capturados. Ella recibió órdenes de regresar a Inglaterra, pero decidió quedarse, porque creía que si abandonaba, dejaría huérfanos a quienes dependían de su radio. Decidió seguir. En octubre fue arrestada. La Gestapo la interrogó, la torturó, encarceló. Intentó escapar. Lo logró por un rato, pero fue recapturada. La mantuvieron en prisión en Alemania, en Pforzheim, sometida a duras condiciones, aislamiento, encadenamientos, interrogatorios constantes. Aún así, nunca entregó nada de lo que sabía ni nombró a sus compañeros. En septiembre de 1944 fue trasladada al campo de concentración de Dachau con otras agentes. Allí, en circunstancias terribles, fue ejecutada el 13 de septiembre. Fue honrada después de su muerte con distinciones como la George Cross en Reino Unido, la Croix de Guerre en Francia, y reconocimientos de un valor ético enorme. Pocos saben esto. En prisión, ella conservaba una copia de todas las señales que había enviado y recibido, algo que estaba prohibido por el servicio que la entrenó. Eso permitió que las autoridades enemigas usaran su radio, fingiendo que era ella, para engañar al SOE, tender trampas a otros agentes.
Fue un error grave, pero Noor lo hizo sin intención maliciosa. Fue más un acto de inseguridad nerviosa que reconoció más tarde. Sabía el riesgo, lo entendía, pero ya era tarde para corregirlo. Aún así, nunca confesó, nunca pidió clemencia, nunca rompió bajo presión. Ese detalle le da otra dimensión a su sacrificio. Su valor no fue solo soportar la tortura o mantenerse firme, sino también cargar con un error que pudo empeorar las cosas para otros, sin abandonarse ni traicionar sus convicciones. Noor Inayat Khan no fue simplemente una espía. Fue alguien que eligió luchar aun cuando todo parecía perdido. Alguien que desde sus orígenes pacifistas se transformó en voz clandestina de resistencia. Su historia nos recuerda que la luz puede nacer en los lugares más inesperados. Si te conmovió lo que vivió Noor, dale like, suscríbete para seguir contando historias así. Comenta si conocías lo del error con las señales o si hay algún otro héroe olvidado que debería tener su espacio. Y activa la campanita para más datos históricos contados como deben ser en Te la cuento como es.